Dios los bendiga a todos. Gracias por estar el día de hoy. Yo quiero pedir que el Señor en este momento use mis labios para poder llevar la palabra, que no sea yo, que no sea mi carne, que sea el Señor que está aquí, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él hable a través de mí, para la gloria de Él. Hoy escogí un tema que el Señor puso en mi corazón en estos días y se trata de la vida y la historia de Mefiboset. Mefiboset era un olvidado, un hombre que estaba viviendo sin esperanzas, sin una razón de vivir, en un lugar muy desértico. Pero en esta historia vamos a ver cómo el Señor restaura su vida y lo restituye, porque así es el Señor. Pero antes de entrar a profundizar su vida y los capítulos que están en la Biblia, yo quería hacer una reseña para ver de dónde sale Mefiboset y cuál es su procedencia. Nos montamos en una historia donde era la época de los reyes, que en ese entonces estaba presidiendo Saúl. Saúl era el abuelo de Mefiboset, para que tengan una idea. El hijo de Saúl, él tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Jonatán era un buen hombre, pero como sabemos también, Saúl fue un rey que Dios lo escogió, pero desobedeció. Se portó mal y entonces el Señor lo descartó. Pero allí después que Saúl terminó su mandato, el Señor escogió a otro, que esta es una reseña nada más, no voy a profundizar, pero escogió a David, que todos conocemos quién es David, ¿verdad? David fue un hombre sometido al Señor, fue un hombre con el corazón semejante a Dios, que eso dice la palabra. Es el que más se ha parecido al Señor, el más cercano a Él. Entonces, Saúl odiaba a David porque no aceptaba dejar el trono, como muchos gobernantes actualmente, ¿verdad? Que no quieren salir ahí, por ejemplo en Cuba, que quieren serse dueños de por vida. Y no es así. El Señor pone un principio y pone un fin, ¿verdad? El Señor escoge y el Señor descarta. Y Él sabe lo que hace. Nosotros estamos aquí porque Él quiso escogernos a nosotros. Y porque nosotros también quisimos aceptarlo, porque eso también es importante. Porque hay muchos que el Señor llama, pero no le abren la puerta del corazón. Están allí porque quieren seguir viviendo en la vida del mundo, ¿verdad? Entonces, esta historia es muy bonita y yo estoy retrocediendo un poquito antes de centrarme en el tema principal, porque David conoció a Jonatán y se hicieron muy buenos amigos. Pero de esos amigos, pues carnales, patas, no sé cómo se dice en su país, y fueron tan buenos y amigos que se hicieron pactos, se hicieron promesas, se amaban. Dice la palabra que Jonatán lo amó tanto con un amor ágape. ¿Qué es un amor ágape? Es un amor incondicional, como el que nos tiene nuestro Padre, ¿no? Que nos ama. Y entonces él aceptó en su corazón, porque tuvo discernimiento y supo que el rey que iba a gobernar siguiente era David, y lo aceptó, porque si nos vamos legalmente, por decir, después de Saúl tenía que ser Jonatán, pero él aceptó con humildad que él no iba a ser, porque el elegido era David, y no tuvo envidia. No tuvo rencor, no tuvo odio, no tuvo recelo en su corazón. Al contrario, lo amó. Dice la palabra incluso que él se sacó sus vestiduras. Muy diferente, él andaba a las vestiduras de David, porque dicen que las personas
por decir normales, los que no tenían cargo y eso, sus vestiduras, para que tengan una idea, eran humildes. Era como un vestido largo, pero sin mangas. No era hasta el piso, era hasta las rodillas, pero sin mangas y con un cinturón. Pero sin embargo, las vestimentas de los reyes y de los procedentes de los reyes, que en este caso Jonatán, eran diferentes. Eran hechos como unos mantos largos, la manga larga y el largo total era hasta el piso, bordados y bueno, con todos sus emblajes, ¿ve? Entonces era totalmente diferente. Y yo me sumerjo en esta historia y yo digo, wow, sacarse su ropa de futuro rey, príncipe, para darle a alguien que tú sabías que iba a ser el que seguía. Ese hombre tiene un corazón pero demasiado limpio y demasiado bueno. Qué amor tan limpio, ¿no? Tan puro se nota aquí. Pues entonces, aquí empieza la historia. Cuando Jonatán conversaba con David, se amaban tanto, como yo digo, que hicieron un pacto. Y ahí vamos a la palabra, que es el pacto de David y Jonatán. Se encuentra en 1 Samuel 20, del 14 al 17, que dice así. Si quieren leer conmigo. La palabra de Dios dice así: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahí comienza la historia. De ahí sale de que David tenía una promesa, tenía un pacto en el corazón. Después narra la historia, pues, que hubo una guerra, ¿verdad? Y en esa guerra murió Saúl, el abuelo, y murió también Jonatán. Entonces, ahí hubo un incidente, que eso lo vamos a ver también, en 2 Samuel 4:4. Vamos a continuar esta historia. Samuel 4:4, que dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Ahí sale el nombre del que en este momento vamos a hablar sobre su vida, ¿no? Ahí yo quería hacer una reseña para que ustedes vean de dónde procede este personaje. Pues bien, entonces vamos a ir a 2 Samuel 9:1-13. Samuel 1:13, y aquí nos cuenta la historia que David un día, pues, estaba, ¿no?, en el palacio cuando ya él fue a tomar posesión. Pasó el tiempo y él no se olvidaba de su amigo Jonatán. Entonces él dijo: hey, ven acá, ¿habrá quedado alguien en la casa que fue de Saúl? ¿Habrá quedado alguien? Yo quiero averiguar. Entonces, en su corazón eso sentía, ¿no? Y por supuesto fue el Señor que le puso en su corazón que buscara a esa persona. Porque él no sabía de esa persona, no sabía de esa existencia, pero el Señor sí lo sabía. Y el Señor no se olvida de nosotros. Quizás
pueda que pase un tiempo, quizás a nuestros ojos, ¿no? Decimos, ay Señor, te has olvidado de mí. Ay Señor, ¿dónde estás? Porque a veces clamamos y no lo escuchamos, que está ahí cerca, pero nosotros no nos damos cuenta, pero Él está allí, ¿verdad? Y David tenía un gran corazón, como les repito, tan bueno, tan semejante, que él no era capaz de hacer nada malo. Él quería restituir a esta persona, si es que hubiera por allí alguien. No era la maldad que él quería hacer, porque según la historia, dicen que en esa época, cuando un reinado terminaba, terminaba el reinado y sus descendientes o su familia eran eliminados. Imagínense. O sea que a correr se ha dicho, porque aquí no queda nada vivo. ¿Por qué? Porque por precaución, ¿no? Digamos, porque no vayan a hacer que puedan cometer algo contra el nuevo rey. Entonces, yo quiero tomar la historia completa, si me permiten, en Samuel 9, 1, 13, que dice así, en la palabra de Dios, para que comprendan la historia completamente. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por el amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está Siba? Respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahí quiero parar un momentito, para que se ubiquen. Lodebar era una tierra olvidada. ¿Qué significa Lodebar? Lo es no, debar es pasto, no pasto. En ese lugar no había pasto, había pura tierra. Y si no hay pasto, no hay animales, no hay vacas, no hay leche, ¿verdad? No hay nada. ¿Qué iban a comer los animales ahí en un lugar desértico? Entonces no había nada, que era similar a un basural. No sé si ustedes conocen, en nuestros países hay muchos lugares donde avientan la basura, ¿no? Y son cerros y cerros, y esos son lugares apestosos, donde apesta, donde hay inmundicia. Ahí vivía este personaje, Mefiboset. Tristemente, la historia dice que a los 5 años, cuando él tenía 5 años, pero no se sabe, no dice cuántos años vivió en este lugar. Me imagino yo que ya era un joven cuando David quiso rescatarlo. Entonces, Lodebar es la inmundicia. Miren a dónde llegó este muchacho, porque se había roto las 2 piernitas. Y no fue su culpa, fue la nodriza que lo cuidaba, y corriendo se le cayó, lamentablemente. Esta historia es trágica, de mucha pena, pero así sucede, ¿verdad? Ahora continuamos. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiar a Lodebar, como dijimos, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl
tu padre y comerás siempre a mi mesa. Aleluya, aleluya. Mire qué grandioso es. De el lodo, del fango, de la miseria al palacio. Así es el Señor, de maravilloso, ¿no? Y dice, continúa el versículo 8, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! ¿Cómo se consideraba Mefiboset? ¿Cómo estaba su autoestima? Imagínense, un perro muerto. ¿Y cómo es un perro muerto? Apestoso, que hiede, que no sirve. El pobre se creía una inmundicia, ¿verdad? Bueno, y entonces, versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo he dado al hijo de tu señor. Pues tú le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Wow, bastantes hijos, ¿verdad? Como que en ese entonces no había televisor, pues por supuesto, ¿no? ¿Ustedes creen, voy a hacer un alto, que Siba le agradó esta noticia? No le agradó para nada. ¿Por qué? Porque al morir Saúl, al morir Jonatán, que era el supuesto príncipe, el que heredaba todas las propiedades, todos los animales, las tierras, todo lo heredaban los que servían. El primero que servía allí era Siba y él tenía sus hijos. Entonces él estaba muy acomodado, él feliz allí de la vida porque dijo, esto es para mí, todo para mí. Entonces cuando aquí en esta historia entra a tallar Mefiboset, a él se le cambió la cara, de la sonrisita que tenía se puso serio, ¿no? Como suele suceder en la vida real. Y bueno, seguimos en el versículo 11 y dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, o sea, como uno de los hijos de David. Versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Qué historia que vemos aquí, ¿verdad? Su vida cambió. Su vida que él pensó, yo me imagino en sus días que él estaba de arrimado porque ni casa tenía siquiera. Estaba arrimado a la casa de otro, comiendo los desperdicios que la gente traía. Tal vez le decía, come, oye, por eso se sentía como un perro. Su autoestima estaba muy baja, se sentía de lo peor. Yo me encarné un poquito en esta historia y yo dije, wow, qué tremendo. Porque a los 5 años ese niño corría por el palacio. Corría y tenía nodrizas y tenía comida sobreabundantes. Ya se imaginan esa mesa para escoger lo que tú quieres comer. Te atendían, te llevaban, te cambiaban, te bañaban. ¡Wow! ¡Qué vida tan dolorosa y tan triste! Terminar parándolo de bar. No se sabe quién lo llevó. Posiblemente la nodriza al escapar y correr, ¿no? Desesperada porque ella decía, hoy me matan a este niño. Hoy me lo matan porque llegó la voz cuando terminó la guerra y dijeron, oye, se murió el rey Saúl, se murió Jonatán. A correr se ha dicho, y la nodriza agarró por desesperación y ahí se le cayó el niño y se quebró las 2 piernitas. Qué lástima,
Su vida cambió de ser de la jerarquía del rey, porque él era en el futuro rey, después de Jonatán, claro que sí, a pasar a Lodebar, donde no había pasto, donde había miseria, donde había pobreza. Pobre niño, pobre niño. Llegó a la escasez, llegó al fondo, como yo digo, a tocar fondo, a tocar tierra. Pero Dios estaba allí en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, hermanos, no hay nada ni nadie que se pueda paralizar las cosas. No hay diablo que tú te detenga. No hay nadie que te pueda detener cuando Dios quiere algo contigo, cuando tiene un propósito contigo. Aleluya. Ahí estaba Mefibosé, posiblemente orando y diciéndole al Señor: ¿qué hice yo para merecer esto? Porque el pobre no había hecho absolutamente nada, era un inocente. Y él rogaba posiblemente, porque está en la palabra: clama a mí, yo te responderé y veré cosas que tú no conoces. Y eso estaba en el corazón de este niño posiblemente, y decía: Señor, ayúdame, sácame de aquí, yo no pertenezco a este mundo. Hasta que un día el Señor lo escuchó y usó a David, que era prácticamente Dios, porque era el corazón de Dios a través de David, que quiso sacarlo de esa inmundicia donde este pobre niño había comenzado a crecer. Posiblemente era un adolescente o ya casi un hombre joven, porque dice que tenía un niño también. Y esta historia me gustó y me impactó. Y no quise quedarme allí. Y seguí investigando, porque me dio curiosidad, y para ustedes también me imagino, saber qué fue de la vida de Mefibosé, qué es lo que pasó más adelante, porque está bien, David lo trajo, posiblemente mandó sus carruajes. Imagínense una escena así, ¿no? Él estaba en ese lugar que era de pura tierra, me imagino yo, ¿no? Yo estoy así imaginándome, que estaba con la basura ahí, y ver los carruajes del rey, porque wow, a ese lugar, ¿cómo aparece un carruaje? Y las voces de la gente: oye, mira, está viniendo un carruaje, ¿qué estará pasando? Y me imagino también que en esa comisión estaba Siba, porque él era el encargado de ir a buscarlo y él sabía dónde estaba. Pero qué calladito yo leyendo esto, yo digo: ¿y qué calladito se lo tenía este Siba, sabiendo dónde estaba este muchacho? No habló, porque no le convenía entregar sus tierras, no le convenía compartir, no le convenía servir, si él era el dueño de todo. Wow, ahí está el egoísmo, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a tocarlo después. Entonces, yo me imagino una escena así, con el carruaje, venir a ese lugar tan pobre y que le digan: oye, busquen a Mefibosé, porque el rey lo mandó llamar, que es esta historia, yo le titulé a esta historia: el rey te mandó a llamar. Entonces, él, me imagino incluso que hasta se quería esconder, el pobre no tendría cómo caminar, estaba inmóvil de sus piernas, y decir: no, yo no quiero ir porque me van a matar, porque eso es lo que supuestamente en su cabeza él pensaría, como era normal, que tenían que eliminar a todos los descendientes del anterior gobierno, ¿verdad? Pero él estaba equivocado, porque no sabía que el día que él estaba rogando que el Señor se acuerde de él, que: Señor, te suplico, sácame de aquí, había llegado. El día de la bendición era ese día. Y él no sabía. Él tenía temor, porque dice la palabra que estaba temeroso, porque David le dijo: no temas, yo quiero bendecirte en honor a tu padre. Pero él no lo sabía y se sentía temeroso como cualquier ser humano, ¿verdad? Y yo me imagino esa escena: subirlo al carruaje real y llevarlo al palacio. Y dicen que tenía harapos el pobre. Claro, ¿de dónde va a tener dinero o medios para poder vestirse bien? Tenía unos trapos sucios, inmundos. No tenía zapatos. Era un desperdicio, pobrecito. Qué lástima.
Pero el día de su milagro, el día de su bendición había llegado. El día que el Señor escuchó las súplicas, el día que escuchó sus ruegos, había llegado, aleluya. De la pobreza al palacio. Así es el Señor. Igual con nosotros. Si tú crees que el Señor no te escucha, tú estás equivocado, mi hermanito. Estás muy equivocado. Solamente tienes que esperar. Porque los tiempos de Él son diferentes a los de nosotros. ¿Me entiendes? Así que no nos cansemos de orar, de predicar, de pedirle, de suplicarle misericordia. ¿De acuerdo? Porque todos tenemos circunstancias. Todos pasamos por un Lodebar. Todos tenemos un Lodebar. Un Lodebar que se está destruyendo tu matrimonio. Ese es un Lodebar. Un Lodebar donde tenemos hijos apartados de nosotros. Ese es el Lodebar. Una enfermedad que llega. Ese es tu Lodebar. Me quedé sin trabajo. Ya no quiero vivir. Ese es tu Lodebar. No, no. Hay una esperanza. Tenemos a un Dios que nos escucha. No estamos solos. No estamos solos. Tenlo por seguro que Él te escuchará un día. Un día verás tu milagro. Un día se abrirá esa puerta, la que tú pensaste que estaba cerrada y que nunca se iba a abrir. Solo ten fe y obedece. Obedece su palabra. Y sin fe nadie podrá ver a Dios. Recuérdalo, hermano. Bueno, la última parte, como le dije, quise investigar esto. ¿Qué pasó con este señor Siba? Resulta que dice que Siba, pues, tendió una trampa a Mefiboset. Porque hubo ¿cómo se dice? Un levantamiento de uno de los hijos de David, que se quiso levantar ante él, usted sabe, serrucharle el piso, como decimos nosotros, al papá, imagínese, al padre, imagínese qué tal descaro, ¿verdad? Pero en este levantamiento David tuvo que retirarse, irse, porque ¿qué padre va a querer pelear con su hijo? Díganme ¿ustedes pelearían con sus propios hijos? No se puede, no. Entonces dijo, mejor agarro mis cositas y me voy. Y él pretende, tenía mucha gente ahí atrás de él, con él. Y lo más sensato que hizo, y que lo mejor que hizo, fue David retirarse. Entonces, en uno de esos retiros que él se aparta, pues ahí se aparece este personaje Siba, que el que yo estaba diciendo ahora, qué sucedió con esa gente. Y él como se dice, pasamanito, de salamero, fue y le llevó cosas, le llevó provisión, le llevó alimentos, le llevó, ¿me entiende? Entonces, y él dice, oh, wow, gracias, porque él se había retirado y supo dónde él estaba, y fue y lo buscó por las montañas, por ahí. Y le dijo, ¿y dónde está Mefiboset? Porque él ya estaba, Mefiboset, en la casa, en el palacio, él había dejado allí. Y él le dice, no, él se quedó porque él pretende ser el rey, el próximo rey. Y lo envenenó el corazón de David en ese momento. Entonces David dice, ¿cómo? Si yo le di un plato de comida, lo saqué de la pobreza, de la inmundicia, lo saqué del fondo y lo senté a mi mesa. Y él me acuchilló por la espalda. No quiso venir para el lado mío, se quedó al otro lado, con la parte contraria, ¿no? En ese entonces se sintió desilusionado. Y entonces en ese momento, pues David tomó una decisión rápida y le dijo, todas las tierras te las doy para ti. Porque se suponía que se tenían que dividir, mejor dicho, a trabajar. Sí iba a trabajar para las tierras con sus hijos para Mefiboset, pero le dijo, no, yo te doy estas tierras para ti. Porque como veo que se ha portado mal este muchacho, no me ha sido fiel, después de todo lo que yo he hecho por él. Entonces, bueno, pasó eso y aquí lo quiero ver, corroborar en la palabra. Segunda de Samuel 16, del 1 al 14.
16 del 1 dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos embalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino, que es salamero, fíjense. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Qué mentiroso. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, haré yo gracia delante de ti. Wow. En otras palabras, lo traicionó, lo acuchilló, porque no le gustaba. ¿A quién? Bueno, viendo la parte humana, ¿no? ¿A quién le va a gustar que tú tienes todo, un 100%, y venga alguien y tú vas a servirle a otro todavía? O sea, tú y tus hijos van a trabajar. Dijo: no, a este lo elimino aquí porque este es un lisiado, este no vale. Total, siempre ha vivido en el fango allí, entonces uno más y uno menos, ya está acostumbrado a ser pobre. Vamos a decirle esto al rey David. Y eso fue lo que pasó. Pero le salió el tiro por la culata, como decimos nosotros. Y ahí vamos a segunda de Samuel, ya viene la última parte, segunda de Samuel 19, del 24 al 30, que dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. ¿Qué quiere decir? Que Mefiboset estaba cargando el luto. No se bañó, no se lavó la cara, estaba como un luto por la huida de David, que se había tenido que retirar por lo de alzamiento de su hijo Absalón. Y dice el versículo 25: y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Ahí fue lo que él se defendió. Pues tu siervo había dicho: enalbarbame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún de clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividiréis las tierras. Y Mefiboset dijo algo muy hermoso: deja que él las tome todas, pues que el Señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. Bendito sea. Qué valioso corazón, muy semejante al de su padre, de Jonatán. ¿Se acuerdan que él se despojó hasta de sus vestiduras? Este chico sacó el corazón también. No le importaba las cosas materiales,
las cosas que él lo habían puesto ahí para que coma de todo y que duerma en camas limpias, no le importa, porque lo más importante para él era la amistad de David, la fidelidad, ¿verdad? Qué bello y hermoso. Esta es una gran enseñanza, hermanos, para nuestra vida, porque a veces nosotros venimos a la iglesia con el afán de a ver qué me va a dar Dios. Ay, sí, voy porque yo quiero que Dios me cumpla esto, me cumpla. ¿Qué? Tú no tienes derecho a pedirle a que te cumpla. Él no, es su voluntad. No es la nuestra, es la de Él. Si Él se complace, te la dará, y si no te la da, pues aleluya también. Alábalo que vive. Porque no es cuando te dan nomás. Cuando estás en las buenas, tú vas a estar con una persona. Cuando estás en las malas también. Como en las parejas, igual se ve en la actualidad, ¿no? O sea, cuando el esposo tiene un buen trabajo, estaba generando, wow, te tiene una casa hermosa, qué lindo, aleluya. Ay, todo está yendo de maravillas. Y cuando el hombre se queda sin trabajo, cuéntame, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Verdad? Hay algunas mujeres, sí, lo he visto yo. Los dejan a los hombres. Dice, ¿para qué si tú no sirves? No me estás dando lo que yo quiero, los lujos. Voy a andar en otro carro más barato que este. No, tú estás loco, me busco otro. Así es el ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Porque si yo amé a ese hombre desde el principio, pues yo me quedo, aunque esté enfermo, aunque esté cojo, aunque esté mal, aunque tenga cáncer. Yo lo sigo hasta el final, porque mi corazón es limpio y es bueno. Pero si mi corazón está lleno de ambición, está lleno de las cosas del mundo, pues mijito, te doy una mala noticia. Si tú eres así, te quedarás. Te quedarás, porque cuando venga Cristo, Señor, solamente los que creemos en Él y tenemos un corazón limpio, semejante y obedientes, nos iremos para allá. Se quedarán los que, bueno, les sigues gustando esta tierra, pero ahí ellos ya verán lo que va a pasar y lo que su premio tendrán también, por no creer, por no escuchar. Estamos a tiempo de escuchar. Estamos a tiempo de enmendar nuestros errores, de aceptar que somos pecadores, porque es el pecado que no te deja avanzar. Es el pecado del mundo que no quiere aceptar, no quiere dejar los vicios, no quiere dejar por ahí la droga. Escondidito yo voy tomando un traguito por ahí y voy a aparentar que sí, yo soy cristiano porque llevo la Biblia bajo el brazo. No lleves un evangelio falso, hermano. Llévalo de verdad, que se note en sus actitudes, que se note en tu comportamiento, que se note con tu testimonio lo que tú eres. Por los frutos lo conoceréis, dice el Señor. No porque vengas a la iglesia vas a ser puro y santo y cuando sales de la iglesia atravesas esa puerta y vas a ser diferente. ¿Te vas a esconder la Biblia porque te avergüenzas? ¿Qué cosa? No, señor, no, señora. Estamos mal, entonces estamos mal. Entonces, ¿cómo queremos bendiciones? ¿Cómo queremos misericordia del Señor? ¿Cómo queremos que nos escuche el Señor, incline su oído para que pueda darte eso que tú estás pidiendo hace tiempo? ¿Cómo tú pretendes que el Señor te va a hacer el milagro? ¿Cómo te va a sacar de lo de bar si tú sigues haciendo cosas que no debes? ¿Cómo? Este chico fue escuchado porque su corazón se quebrantó posiblemente. Usted sabe lo que es dormir allí en el suelo, en la inmundicia, sin zapatos. Y lo único que te tengo es a ti, posiblemente le decía, Señor. Yo no tengo a nadie. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y el Señor vio ese corazón humillado. Ese corazón que ya no podía más y se rindió. Ese es el corazón que el Señor busca. Gente que se entrega en espíritu y en verdad. No de labios para afuera.
porque nos vomitará, hermanos. Mucho cuidado con eso. Hay que tener temor y temblor a las cosas que decimos y a las cosas que hacemos. Si nos queremos ir, tenemos que acatar los mandamientos que Dios nos dio, y el comportamiento y la obediencia tienen que ir de la mano con la fe. Antes de terminar, ya terminé, pero no quiero que se vayan, por favor, porque de acuerdo a este tema que el Señor me trajo en el corazón, que fue Mefibosé, una historia muy bonita, y yo escogí un tema y se lo pedí al hermano, por favor no se vayan, que todo lo que yo he hablado aquí lo van a ver reflejado en una canción que trae un drama igualito de lo que pasó. Por favor no se vayan, que es muy hermoso. Para la gloria de Dios, le doy gracias al Señor que me ha usado el día de hoy para traer esta palabra. Alabado sea tu nombre, Jesús. Escuchemos esa canción que se llama El Rey te mandó a llamar. Yo lo voy a acompañar. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia borrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueño, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé, el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. No es coincidencia que estás aquí en esta noche. Él te trajo a este lugar. El rey te llama en esta noche. Escucha lo que él quiere decirte. ¡Aleluya! Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba amor.
reitero.